Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Dios les bendiga a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que ven esta serie en dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia? Bueno, aquí estamos orando por los hermanos que están quebrantados de salud, por los que tienen proyecto de vida. También estamos orando para que el Espíritu Santo pueda sancionar, es decir, aprobar vuestros proyectos, los estudiantes, los hermanos en sus trabajos, en sus labores, los que están desempleados, los que tienen luchas espirituales. También estamos orando por ellos para que el Eterno les acompañe. Recuerden que es importante la compañía del Eterno. Hay un dicho que dice: con Dios todo y sin Dios nada. Necesitamos tener la presencia del Señor en nuestros lados. Eso es así. Así que bueno, seguiremos en oración, en contacto. Les recuerdo que estamos por Facebook, José Hernández, pastor. Y estamos también, la gente también puede interactuar con nosotros por allí mismo, por Facebook, y también por el más 58 412 084 8920 084 8920. Estamos en la serie Efes Petizafilao, ¿se acuerdan? ¿Sí? Efes Petizafilao. Esa es nuestra serie. Efesio, ¿sí? Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Hoy vamos a tratar la iglesia de Tiatira, el periodo de Tiatira. Obviamente estas iglesias existieron en el Asia Menor, por eso el siervo del Señor les mandó la carta a la iglesia. Ahora, ¿qué tomamos nosotros de estas iglesias? Las características generales, ¿sí? Los personajes, las vivencias, la cuestión cultural, histórica, geográfica, que puede ayudar mucho al pueblo del Señor y refleja la condición de la iglesia. Tiatira, estimados hermanos, es una iglesia, como he dicho, del Asia Menor, y el periodo de esta iglesia, el periodo de la iglesia anterior abarcó hasta el año 538. Ahora vamos a estudiar Tiatira, que abarca del 538 hasta 1798. Este pasaje bíblico, el mensaje para la iglesia de Tiatira, está registrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 18 hasta el 28. Tiene 10 versículos, 18 hasta el 28. Tiatira. Así es. ¿Cómo se presenta el Señor para este periodo? Él dice que conoce la vida espiritual y el trabajo de los fieles y la oposición que resiste la iglesia de Tiatira en este periodo. Y por supuesto hay un galardón. El versículo 26-27 habla de un galardón. Podemos leer un poquito y luego vamos a desglosar el mensaje de Tiatira. 538, 1798. Estemos pendientes, ¿oyeron? Bien, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Qué bonito, ¿no? Así es, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea que esto es no hay una desmejoría, no, sino por supuesto con un continuo progreso, una mejoría en la vida, en la parte espiritual de la iglesia de esta época. Pero dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel. Por eso yo le dije a ustedes ayer y esta semana, en el libro de Apocalipsis se encuentran todos los libros de la Biblia y terminan. Aquí nombran a Jezabel. Tenemos que hablar de este personaje. ¿Dónde está registrado? ¿En qué parte del Antiguo Testamento? Bien, que se dice ser profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación.
a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten, ¿qué les parece? En cama. ¿Qué será eso en cama? Vale, el Señor la va a arrojar en cama. Bien, si no se arrepiente de sus obras, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Quiénes son las hijas de este periodo? Vamos a ver. Pero a vosotros y a los demás, es decir, al resto que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Qué hermoso, ¿no? Hasta que yo venga. Escuchen bien, este periodo es muy abarcante, hermano. Este periodo no termina en el año 1798. Hay un previo ahí, hay un paréntesis, y luego continúa en el tiempo del fin, si ustedes se dan cuenta de esto. Y ustedes pueden analizar, es por la fecha también, 538-1798. Y recuerde que esta historia no está completa en Tiatira. Tiatira la podemos fraccionar en dos partes, hermanos. En dos partes, oye, la historia de Tiatira. Una en el momento 538-1798 y otra cuando el papado se recupere de la herida mortal. Yo te arrojo en la cama. Ahí tiene su aplicación. Y hay una aplicación que es muy contundente, se la voy a decir en un momento. Muy bien. No os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Viste? Y Cristo no vino en el periodo 1798. Hasta que yo venga, está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿no? Es digno de análisis. Ahora viene al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Es bonito esto, hermano, me llama la atención. Las promesas de Dios son adecuadas y acorden con la vivencia de la iglesia en el momento. ¡Qué bello! Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia del momento, los hermanos no tenían el control, no tenían el dominio, el poder sobre las naciones. No, recuerden que estaba en la era del oscurantismo, del dominio papal, la afirmación del sistema papal 538-1798, la autoridad la ejercían de manera agobiante, ultrajadora, pudiera decir, en ese momento el sistema papal, Y ahora Dios le va a dar, escuche bien, al que venciere yo le daré autoridad sobre las naciones, porque no la tenían los hijos de Dios. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas o quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oír con atención. ¿Oír con qué? Con atención. Entonces el periodo de Tiatira va del año 538 a 1798. Mira, hermano, uno no tiene que ir con ideas preconcebidas o estar mal. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que el libro Apocalipsis es un libro revelado y las interpretaciones se encuentran en la Biblia. Usted lee Isaías 28:10, dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá. ¿Y qué es el Apocalipsis? Eso, cumplimiento de Isaías 28:10. No es otra cosa, o sea, no es que estar, ay Dios mío, Apocalipsis, ay qué miedo. Y el simbolismo, no, hermano, es histórico y tiene sentido figurado. Hay mucho sentido simbólico aquí en el libro Apocalipsis. Casi todo. Y claro, aquí cuando nombran a Jezabel, ya no es una persona como en el tiempo de Elías, un individuo. Jezabel, está el marido de Jezabel. Están los 850 profetas, falsos profetas que comían a la mesa de Jezabel. Ahora, en la iglesia de Tiatira, el Señor toma a esas personas como un ejemplo, como una figura, pero recuerden bien, son organizaciones mundiales que existieron en la época del 538, 1798 y que existen hoy día todavía. Querido oyente, en tiempo real y en tiempo diferido. Así que no podemos agobiarnos de que no sé qué cosa. No, hermano, el Espíritu Santo nos ayuda a entender las Escrituras de manera sencilla, clara y llana, como lo hacía el maestro cuando enseñaba a la población. Bien, ángel dentro de la Biblia hemos dicho nosotros que significa, muy bien, mensajero. Malaquías 3:1 hemos colocado en cada espacio
de introductorio del libro de Apocalipsis de las iglesias, quiero decir un texto bíblico. Y aquí le traigo otro texto bíblico, Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi ángel. Por supuesto, traducido es mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Entonces, ángel, ¿qué significa? Mensajero. Usted es un ángel del Señor. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que usted es un mensajero del Señor. Está al servicio del Señor. Cuando Juan vio al ángel que le provocó arrodillarse ante la presencia del ángel, no lo hagas, porque yo soy ¿qué? Consiervo tuyo. Y si la Biblia dice que es consiervo tuyo, la palabra consiervo en la Real Academia dice que somos como iguales. Por supuesto, ellos tienen un poderío enorme porque están en la presencia de Dios. Pero nosotros somos ángeles, mensajeros. Entonces, cuando dice escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, escribe a los dirigentes del momento, Tiatira, hermanos queridos. Tiatira, ¿qué significa el nombre de Tiatira? Dulce sabor de trabajo. ¿Dulce sabor de qué? De trabajo o sacrificio de contrición. ¿Sí? Ciudad de la hija. Tiatira. Significados. Anoten, por favor. Ciudad de la hija. Dulce sabor de trabajo, o también puede ser sacrificio de contrición. Es una enorme ciudad, es antigua esta ciudad, la ciudad de Tiatira, es muy antigua, déjenme decirles, es antigua. Antes de Cristo y ya después de Cristo, la Tiatira se hizo muy famosa, escuchen bien, muy famosa se hizo Tiatira. ¿Por qué? Porque habían gremios laborales habían en Tiatira. ¿Qué le parece? Habían gremios, o le podemos llamar como ahora se le dice, ¿cómo se llama eso? Sindicatos. Habían los sindicatos de los teñidores de textiles, ¿se acuerdan? Ropa. Y el color especial o el color que fabricaban allá, los que teñían, por supuesto, teñían la lana y el lino. Ahora, ¿qué hacen ellos, hermanos? Hubo una mujer de Tiatira, hermanos, que se convirtió al evangelio. ¿Se acuerdan? Vamos a leer rápidamente Hechos capítulo 16, versículo 14. Hechos Romanos. Dije 16, 14. Vamos a ver si es verdad, si hacían tela, si teñían tela. Vamos a ver, 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. ¿Qué color es el púrpura? Ya lo saben. De la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que decía Pablo. Y el versículo 19 dice que fue como bautizada. ¿De dónde era la hermanita? De la iglesia de Tiatira. Escuchaba la palabra de Dios, o le escuchó la predicación del apóstol Pablo y se convirtió. Y era una hermana, mire, trabajadora, enérgica, y no era egoísta. Invitó al apóstol Pablo y a sus acompañantes, mire, le regocijó las entrañas, es decir, llegó y compartió con el apóstol y con la gente. Se quedaron en la casa de esta mujer, hicieron una obra bonita. Entonces, Tiatira se hizo famosa por sus gremios de tejedores y tintorería que teñían lana y lino, también por sus productos de cuero y por ser un centro de objeto de metal, es decir, cobre y bronce. Era una ciudad industrial, en otras palabras, Tiatira, hermanos queridos, Tiatira. Ya hablamos de la primera persona que se convirtió en Tiatira. ¿Quién fue? Lidia, nuestra hermana Lidia. Quiero saludar a Lidia, la esposa de Paul Flores en Valencia. Quiero saludar a nuestros hermanos queridos de Cuba, a los hermanos de Guyana Francesa, de toda Venezuela, los diversos estados que conforman Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia. Hermanos que comparten, hermanos de Centroamérica, todos los países de Centroamérica, vayan las bendiciones para ustedes. Hermanos de España también, que nos ven en tiempo diferido, los que nos mandan mensaje al privado, al WhatsApp o al privado allí en el Facebook. Bueno, bendiciones para todos ustedes, para la familia. Gracias a Dios nosotros componemos o conformamos
el periodo de la iglesia de la Odisea a nosotros. Y todos estos periodos sirven para nuestra reflexión, porque tenemos características de ellos, hermanos, nosotros. Sí, Señor. Y los mensajes, no, eran para ellos, eso era para ellos, eso es el pasado. Hijitos míos, la Biblia tiene doble y triple aplicación, ¿oyó? Y triple aplicación también. Bien, entonces era una ciudad como próspera, la ciudad de Tiatira. Muchos comerciantes, ¿qué más? Gente estructurada, organizada, trabajaban con el cobre, con el bronce, con los cueros de animales, tenían también el lino, ¿sí? ¿Estamos claros? La lana, todo esto. Púrpura, rojo, tirando el morado, el escarlata y el púrpura tipo morado. Bueno, eso lo hacían ¿dónde? En Tiatira. Así es. El mensaje de la iglesia de Tiatira corresponde, hermanos queridos, particularmente con lo que experimentó la iglesia durante la Edad Oscura. ¿La edad cómo? Oscura. Periodo de la Edad Oscura. ¿Qué es esto? Es que del año 538 hasta el año 1798 pasan 3 tiempos y medios, es decir, o 42 meses, 1260 días. Y como dice Ezequiel, días por año te lo he dado, es decir, fueron 1260 años, 1260 años. Y la iglesia experimentó cosas tremendas, ¿oyeron? En esos 1260 años. Hubo un mejoramiento espiritual para la iglesia, sí, para los fieles, pero el grosso modo de la comunidad religiosa, el paganismo que se vino al cristianismo, una desmejora enorme. Los fieles mejoraron en gran medida, los fieles, pero los infieles, hermanos queridos, la iglesia es terrible. Y dice aquí el escritor, bueno, en esta edad oscura resultó ser un tiempo de máxima dificultad para los que verdaderamente amaban y servían a Dios. Solamente piensen esto lo que dijo Cristo en Mateo 24. Mateo 24 Cristo dijo, y si estos días no fuesen acortados, ninguna carne sería como salva. Bien, el periodo de Tiatira puede también llamarse el periodo de la adversidad. ¿Llamarse el periodo de qué? De la adversidad debido a la persecución. Sí, la verdad vaciló y casi se apagó. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué les digo esto, hermano? Escuchen lo que les voy a leer. Algunas tendencias comenzaron en periodos anteriores y llegaron a predominar durante la Edad Oscura. Todo lo que vimos en Éfeso, una iglesia gloriosa. En Mirna avanzaron con gran problema, dificultad y persecución. Pérgamo, Acrópolis, subió la iglesia al estado. En la iglesia que estamos hablando ahora, Tiatira, tuvo su problema. Y las escrituras, esos pergaminos que tenían los siervos de Dios en el pasado, la Biblia ahora no estaba al alcance de todos los cristianos. Y por la Biblia no estar al alcance en el periodo de Tiatira de todos los cristianos, porque era la iglesia papal, católica, la que dominaba, tenía la hegemonía sobre la Biblia, entonces se ensalzó la tradición en lugar de la verdad. 1. 2. La salvación por obras llegó a ser un medio ¿para qué? Para alcanzar ese objetivo. Es decir, las obras se consideraron como un medio para alcanzar la salvación. ¿Viste? En la edad ¿cómo? Oscura. Muy bien. Tercero, un falso sacerdocio humano oscureció el verdadero sacerdocio ¿de quién? De Cristo. Quitará el continuo sacrificio. Eso lo hizo aquí en la iglesia. Pero gloria a Dios que vino el nacimiento de la reforma. ¿El nacimiento de qué? De la reforma. Nada más y nada menos, queridos hermanos, que se levantaron los siervos de Dios. Ustedes saben cuáles son. Los hombres solo se salvan por fe en Cristo, decían los reformadores en el periodo de Tiatira. Su única norma de fe práctica es las escrituras, la regla de conducta. Y toda persona puede presentarse por sí misma delante de Dios, el gran sumo sacerdote, sin ningún tipo de intercesor humano. Eso se dijo así, ¿no? Bien, hermanos queridos, Cristo se presenta en la iglesia de Tiatira como el Hijo de Dios. Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de ¿quién? De Dios. Esas fueron las palabras del ángel Gabriel, ¿a quién? A María.
Lucas capítulo 1, versículo 35. Apocalipsis 2, 18 dice que Cristo será llamado el Hijo, o dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos, dice la Biblia, como llama de fuego. Bien, y aquel verbo fue hecho carne, dice Juan 1:14. Esto como para alimentar el pasaje de Lucas 2:18. Bien, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria como gloria del unigénito. Ojo como llama de fuego, es decir, ojos ardientes, llama ardiente, que hace el resaltar el brillo de sus ojos, es decir, la intensidad de su mirada, Y dice el versículo: yo conozco tus obras. Hermanos, Dios conoce nuestras obras, las obras de amor, ágape, amor. El Señor dijo así en Juan 5:44: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, orad por quienes os ultrajan y persiguen. Cosa difícil para nosotros en este momento, porque uno le hacen algo y por naturaleza uno tiende a aborrecer al ser humano, aborrecer a ese hermano, a esa hermana, o a ese individuo, a ese vecino, o a ese señor que nos hizo mal. Pero la Biblia dice: amad a vuestros enemigos, y esto se alcanza. Eso lo hizo la iglesia de Tiatira. Así es, y Tiatira tuvo un servicio de amor, fe, un servicio, y paciencia, hermanos queridos, el ministerio de la fe, del servicio. La Biblia dice en Romanos capítulo Romanos 12:7, dice el Señor que los que tienen diferentes dones deben servir, dice Romanos 12:7. Así es, y el que de servir, y en la enseñanza, es decir, usted tiene un don, póngalo al servicio de la humanidad. Usted conoce de la Biblia, póngalo al servicio de la iglesia. Usted es un médico, al servicio de la comunidad, haga jornadas sociales, se toma la atención, se dan consejos. Usted es una enfermera, póngase al servicio de la humanidad. ¿Listo? Usted es un profesor, bueno, ponga igualito los dones al servicio de la humanidad. Usted es carpintero, es herrero, conoce algún oficio, igualito, hermanos queridos. Usted es un servidor, yo soy un servidor. Con paciencia, por supuesto. La iglesia de Tiatira tuvo mucha paciencia, es decir, aguante, perseverancia en este periodo de 1260 años. Y ya Pablo lo había dicho, todos estos textos bíblicos son hermosos para la iglesia de Tiatira. Romanos 2:7, vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Perseverando los que tienen paciencia. Y ya Apocalipsis lo dijo 14:2. Aquí está la paciencia de ¿quiénes? Muy bien, de los santos. Tus obras postreras serán mejores, dice, hermanos queridos. Bien, el mensaje para Tiatira es el único de los 7 mensajes que reconoce que había un mejoramiento. Con nosotros no pasa así, ¿oyeron? Con la iglesia de la Odisea. Bien, tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí una vieja, digo yo en términos valeranos, trujillanos, vieja. Pero vieja no por respeto, no, esta señora Jezabel. Hermanos queridos, ¿qué pasa? Que, oye, estaba Jezabel, no como una mujer, sino como en el tiempo de Esmirna, como una figura. Ahora, ¿qué les aconsejo yo a ustedes? Mira, les aconsejo lo siguiente. Tienen, por favor, ustedes que agarrar y leer. Sí, leer. Tienen que leer el libro de Reyes. ¿Sí? ¿Libro de qué? De Reyes. Lean Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 34. Aquí tengo la chuleta, ¿oyeron? Primero de Reyes, capítulo 17, 18 y 19 para entender el periodo de Tiatira. Recuerden que se les dijo que en el libro de Apocalipsis se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia. Entonces, repito, leer Primero de Reyes, capítulo 16, versículos 29 al 34. Deben leer Primero de Reyes 17, 18 y 19. Este periodo de Tiatira es para discutirlo en 2-3 sesiones de 1 hora, en 4 sesiones. Lo que pasa es que no hay tiempo. Segundo de Reyes, capítulo 9, versículo 30 al 37. Esto lo van a comparar con Marcos, capítulo 14, versículo 1 al 12. Perdón, Mateo capítulo 14, versículo 1 al 12. Marcos capítulo 6, versículo 14 al 28. Y Lucas capítulo 9,
versículos 7 al 9. Y por supuesto, van a unir esto con Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 6, Apocalipsis capítulo 18, versículo 23, con Daniel 8:11, con Apocalipsis 13, con Apocalipsis 11 y con Daniel 7:25. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la historia se repite. Jezabel, para comentar, porque no podemos profundizar. Esta señora Jezabel estaba casada con un rey. Y esta Jezabel tenía hijas y tenía hijos, ¿verdad? Entonces, en el tiempo bíblico, dice que estaba Jezabel. Y dice el Señor, tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dime tú, hermanos queridos, ¿qué hizo esta perversa mujer en los tiempos bíblicos? Jezabel. ¿No instauró la adoración al sol? ¿Al dios Baal, el dios del sol? ¿No lo instauró ella, hermanos queridos? Sí, Jezabel no enseñó a la idolatría al pueblo de Dios, a la fornicación literal y fornicación espiritual. Digo fornicación literal es la carne, porque en esos templos de Baal habían prostitutas, rameras. Iban la alta alcurnia de la sociedad también a fornicar allá, y habían prostitutos, por supuesto, también. Pero la fornicación en el pueblo de Dios también era como espiritual. Fornicaban con otros dioses. Jezabel llevaba al pueblo de Dios a violar la ley de Dios. Esta es una mujer perversa. Aparte de eso, es una mujer como madre. Madre. Y yo no he visto una madre sin hija. Si es madre porque tiene hijas. ¿Quiénes son las hijas de Jezabel? ¿Viste? Y aparte de eso dice que es hechicera, hermanos queridos, hechicera. Entonces Jezabel corrompió al pueblo de Dios en los tiempos del reinado de Acab, porque Acab era su marido, pero Acab era un hombre endeble. Hacía lo que la mujer le decía, los dictámenes de Jezabel, él los obedecía. ¿Y cómo llegó el pueblo en ese momento? Hermano, una condición es paupérrima, triste llegó ese momento de la historia del pueblo de Dios en los tiempos de Acab. ¿Cuántos sacerdotes o falsos sacerdotes tenía esta señora? No tenía 400 sacerdotes de Baal y 450 sacerdotes de Astera. ¿Y comían dónde? Aquí a la mesa 850 comensales, falsos profetas. Y la iglesia o Jezabel, hermano, en ese tiempo no persiguió a la iglesia, no persiguió a los hijos de Dios, no mataba a los profetas. ¿Quién mandó a matar al siervo Nabot? ¿Se acuerda? Cuando la viña no fue esa sinvergüenza que hizo falsas, unas cartas la hizo y dio levantar calumnia contra Nabot y unieron a los hombres, sacaron al pobre Nabot y lo mataron para quitarle la viña. Entonces tenemos que analizar, irnos a aquel momento, como decíamos nosotros en la parte de la hermenéutica, el trasfondo histórico, vivir ese momento allá. ¿Cómo fue que los escritores del Antiguo Testamento desarrollaron ese evento? Uno se vaya y se imagina todo. Jezabel reuniéndose con esa gente, uno se imagina una mesa inmensa, larga, 850 hombres, el rey sinvergüenza del pueblo de Dios, falso, permisivo, malévolo. Todas esas características satánicas de Jezabel se le pasó a Acab porque se dejó dominar. Tenía más influencia Jezabel sobre la vida de Acab que el mismo Dios. Ahora, ¿qué otras fuentes hay, hermano? Les recomiendo que lean el libro de Profetas y Reyes. Un libro hermoso. Lean el libro Daniel y Apocalipsis, el tomo 1. Por supuesto, la Biblia, el conflicto de los siglos. Todo ello nos explican el periodo de las 7 iglesias. Entonces la condición espiritual de la iglesia, del pueblo de Dios en ese momento era terrible. Y la condición espiritual de Teatira. Entonces Dios toma esos personajes, sí, de manera figurativa en estos periodos, igual que Balaán. ¿Se acuerdan? Que Balaán, el tiempo bíblico, hablamos ayer. Ahora, hermanos amados, amigos y amigas que nos ven en tiempo real, debemos orar mucho al Señor para entender el libro de Apocalipsis.
Leed el libro de Apocalipsis, es el consejo inspirado. Leed el libro de Apocalipsis. La historia se repite, hermano. Jezabel es nada más y nada menos que la organización católica. Eso es así. ¿Y qué hacían en Tiatira? ¿Qué color usaban? Rojo. ¿Y qué más? Y púrpura. Vean Apocalipsis 17. ¿De qué color está vestida la ramera de Apocalipsis? Ve a ver si no se producen allí hechicerías. Y si no tiene hijas también. Hijas también. Pero se levantó Elías, hermanos queridos, ¿se acuerdan? Dios tiene un pueblo. Cuando hay una Jezabel hay un Elías. Y los fieles del Señor eran los Elías para el momento. Eran los Elías los que defendieron la verdad, los reformadores, los fieles de la iglesia en el tiempo de Tiatira, hermanos queridos. Entonces en la Edad Media había una gran apostasía, había hechicería, había maldad, existía la maldad. Obviamente todo eso trajo un zarandeo para los fieles del Señor, persecuciones, porque fueron más de 1260 años de persecuciones. Y la historiadora norteamericana dice, Elena White, que fueron más de 50 millones de cristianos que mataron en ese momento. Hermanos, amados, Elías fue y reparó el altar, ¿se acuerdan? Bueno, los reformadores reparaban el altar del Señor. Los reformadores, Elías ganó aquel tremendo encuentro y aquella invitación que él hizo sobre el monte Carmelo, donde descendió fuego del cielo y consumió al sacrificio. Y después Jezabel buscó para matarlo, tuvo que huir al desierto. Y el Señor dijo que lo mantuvo, ¿se acuerdan? Lo mantuvo en el arroyo de Kerit y mandaba a los cuervos en la mañana y la tarde para alimentar a su pueblo. Cuando la iglesia en los 1260 años fue perseguida por Jezabel. ¿Viste? Es decir, la iglesia de Dios fue perseguida por Jezabel. ¿A dónde huyó la iglesia? Dice Apocalipsis 12, huyó al desierto y fue alimentada por el Señor. Entonces, si hay analogía, si existe, hermano, clarificación o claridad en poder entender nosotros el mensaje de la iglesia de Tiatira. Pero para eso hay que dedicarle tiempo, hay que leer un poco. Lo que yo hago aquí es comentar, estimados hermanos, es comentar. Entonces, la mezcla del paganismo con el cristianismo dio como origen al sistema papal, hermanos queridos. Se consolidó en este tiempo, 538, 1798. La ley de Dios fue violentada, quitaron el cuarto mandamiento, la idolatría se extendió por todos lados, ¿sí? Y un tanto de cosas, hermanos, que da gana de llorar todo esto que pasó en la iglesia de Tiatira. Y déjeme decirle, hermano, que las hijas de la ramera de Apocalipsis 17, ¿sabe quiénes son? Las iglesias que salieron después, las iglesias reformadas, que se vinieron con las teorías y las creencias de ¿quién? De su madre. Una persona, hermano, para poder tener un título de licenciado en teología, un doctorado, un máster, tenía que ir a las universidades católicas. Y nuestros hermanos protestantes que se han apartado de la verdad, se graduaron allá. Y las hijas, hermano, la madre, que es la iglesia católica, ¿qué día guarda la iglesia católica? El domingo. ¿Qué día guardan sus hijas? Las iglesias dominicales, el domingo. La inmortalidad del alma. ¿Se acuerdan? Que los muertos andan por allí, que están vivos, que no sé qué cosa, que tienen almas incorpóreas. Dime tú, ¿qué hacen las iglesias evangélicas, cristianas, protestantes? ¿No creen igual en la inmortalidad del alma? O sea, hay tanta similitud entre las madres y las hijas que no se han desprendido. Siguen siendo hijas de esa iglesia, hijas de esa madre, es decir, de la iglesia católica, del sistema papal. Ahora, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, vamos a ver aquí, la arrojaré ¿dónde? En cama. En cama. Bien, Jezabel, ya hemos hablado de Jezabel, le he indicado los pasajes bíblicos para que ustedes por favor lo busquen, hermanos queridos. Y Dios le dio tiempo a la iglesia para arrepentirse, a los personeros que conformaban la iglesia en ese momento. El Señor le dio como tiempo, hermanos queridos, para arrepentirse,
pero no quisieron. El Señor dijo que lo iba a arrojar en ¿dónde? En cama con dolor, con dolor. Ahora, hermanos queridos, en el año 1798, ¿qué pasó con el sistema papal católico? ¿No fue arrojado en cama? ¿No fue en la Revolución Francesa, hermanos queridos, en que la herida mortal recibió una herida como mortal? La Jezabel, el sistema católico opresor durante 1260 años, la arrojaré en cama, hermanos queridos. ¿No fue arrojada en cama esta iglesia en la Revolución Francesa, que recibió la herida como mortal? Es tremendo, hermanos queridos. Es tremendo eso, ¿no? La herida mortal, ¿sí? La herida mortal que recibió la iglesia en ese periodo, en la Revolución Francesa. Ahora, ¿qué hace el Señor? El Señor en su misericordia envía mensajeros. ¿Envía cómo? Mensajeros. He enviado mensajes para que se arrepienta, si no yo lo arrojo en la cama y tendrá gran tribulación con los que ellos adulteran. Así es. Y a sus hijos heriré de muerte, dicen. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el Señor. Esto tiene continuidad. Esto tiene continuidad. ¿Por qué? Porque no podemos decir nosotros que terminó el periodo ese periodo, por supuesto, hasta 1798. Pero, hermanos queridos, déjenme decirles que falta todavía. Falta la segunda parte que debe cumplirse. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Antes de que Cristo venga. Cuando la herida mortal sea como sanada. Cuando la herida mortal sea sanada. Bien, vamos a ver qué dice aquí. Si hay alguien que está interactuando con nosotros. Hay mucha gente que nos ve, que nos escribe. Lo importante es que nos vean. Que el Señor les bendiga a todos. Yusneida Jocelyn Áñez de Araujo. Saludos, pastor. Muchas bendiciones para usted y su familia y para todos los santos del Señor. Gracias, Yusneida. Igualmente, el Señor te acobije con su espíritu. Nectalí Colmenares Moreno. Buenos días, saludos, bendiciones. Gracias, estimado pastor Nectalí de la iglesia de Los Chorritos. Gracias, Yudeli. Feliz y bendecido día para mi amado esposo y para la audiencia. Gracias, amor mío, que te mejore. Está quebrantadita. Muy bien, Ramírez Xiomi. Buen día, pastor Arcadio. Dios le bendiga. Excelente programa. Gloria a Dios. Aleluya, hermana, que tiene internet para ver y compartir. El Señor te acompaña a ti y a tu familia. Karen Hernández, bendiciones, guapo. Saludos de tu hija y de tu suegra. Besos, mami. Amor mío. Y para mi querida suegra, Catherine Rodríguez. Saludos, bendiciones, gracias. Así es, buenos días, Caro Hernández, bendiciones, escuchando atenta este tema. Jimmy Jiménez, fiel oyente, buenos días, saludos. Gracias, Jimmy, el Señor te bendiga. Gracias por interactuar con nosotros y por escribir, pues, por escribir. Mira, mis hermanos, la situación es bastante compleja. Es bastante compleja, hermanos queridos. El Señor tiene una promesa de muerte para la iglesia. Dadle doble, porque ellos han derramado la sangre de mis santos. Y las almas que claman debajo del altar en Apocalipsis. ¿Hasta cuándo, Señor? Descansado un poco de tiempo, dice. Descansar, estamos hablando de un sentido figurado, ¿no? Descansado un poco de tiempo. Hermanos y amigos y amigas, la Iglesia Católica en este periodo le tiene una cuenta enorme al Señor, que no puede librarse de ella. Quisieran, pero no pueden. No pueden librarse de ella. Tienen que darle cuenta al Señor. Bien. Pero a vosotros y a los demás, es decir, al remanente, dice la palabra de Dios, que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, la falsa doctrina del espiritismo, del domingo, de la inmortalidad del alma, de la hechicería, de la fornicación, ¿viste? Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Qué les parece, hermano? ¿Qué otra carga le iba a poner el Señor a ellos? No habían luchado. Retened todo, dice. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Y habla la Biblia y a los demás, al remanente, hermanos. En este tiempo de 1260 años hubo un crecimiento espiritual en los hermanos fieles. Salieron los reformadores, ¿se acuerdan? En este periodo se cumplieron las profecías después de aquella gran tribulación, el sol, la luna y las estrellas. ¿Se acuerdan? El terremoto, todo eso, hermanos, se cumplió en este periodo de Tiatira. Los valdenses, hermanos, en la Europa continental, hicieron una gran labor. Pedro Baldo, los seguidores de Wycliffe en Inglaterra. Wycliffe, hermano, es llamado, ¿sabe cómo? El lucero de la Reforma.
¿El lucero de qué? De la reforma. Es Wycliffe. Retened todo hasta que yo venga, hermanos. La esperanza bienaventurada basada en Tito 2:13. La pronta venida de ¿quién? De Cristo. Al que venciera, hermanos queridos, necesitamos vencer. Necesitamos vencer con la ayuda de ¿quién? Del Señor. Así es. Ajá. Al que venciere y guardare todas las cosas, le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 24. La autoridad en los 1260 años, ¿quién lo tenía? ¿La iglesia del Señor o el sistema papal? El sistema papal. ¿Va a tener la autoridad los hijos de Dios? Sí. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Durante cuántos años? Durante 1000 años van a regir a las naciones. ¿Quiénes? El Señor Jesucristo y los hijos. La promesa se cumplirá. Los hermanos de Tiatira estarán felices allá sentados en el trono. Así es. Y Corintios 6 dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Viste? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Muy bien, muy bien. Esto va a ser así. Y lo ha hecho para Dios sacerdote, dice sacerdote. Bien. Vamos a ver. Vaso alfarero, como yo también he recibido, dice aquí. La regirán con vara de hierro y serán quebradas como el alfarero. Así es, como barro de alfarero. Muy bien. Como yo también le he recibido a mi Padre, hermanos queridos, dice Mateo 11:27, para retroalimentar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce a alguno sino al el Hijo, ¿sí? Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 28:18, Jesús dijo, toda potestad me da el cielo, en el cielo y en la tierra. El Padre me ama y todas las cosas ha entregado en su mano. Sí, Juan 3:35, Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio ¿a quién? A su Hijo. Y el 27, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y le daré la estrella de la mañana, hermano. ¿Quién es la estrella de la mañana? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana, la estrella resplandeciente. Segunda de Pedro 1:19, segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Así es, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo Jesús. Entonces, las cosas que se prometen para la iglesia de Tiatira, para los fieles, es los que guarden las obras hasta el fin van a recibir autoridad sobre las naciones. Claro, todos sus derechos fueron confiscados y fueron perseguidos y fueron muertos más de 50 millones de cristianos, y la regirán con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Eso lo va a hacer el pueblo de Dios durante los 1000 años, reinando y juzgando, y después en la tercera venida de Cristo. Como yo también lo he recibido mi Padre, Cristo recibió un trono de parte de su Padre y está allá arriba en el lugar santísimo, y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? El Señor Jesucristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo hablé algo sobre el reformador que dice Elena White, y está en la Historia Universal. Juan Wycliffe, ¿se acuerdan? El lucero de la reforma, el hombre que abrió las puertas para los movimientos que vendrían después de él. Es una maravilla también, ese es el lucero que le fue permitido a la iglesia al final del periodo de la iglesia de Tiatira. Pero la estrella de la mañana, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Bueno, estimados amigos y amigas, estamos llegando al final de la programación de esta serie. Por hoy, por supuesto, Efespetizafilao. ¿Dónde vamos? En ti. Queda Safilao. Pendiente, Safilao. Mañana, si Dios quiere, no, mañana es viernes. Bueno, vamos a hacer un periodo bonito, ¿sí? El de Sardis. Sardis, para mañana, si Dios quiere. Lunes y martes será Filadelfia y la Odisea, con ayuda del Señor. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Recuerden compartir esta temática con sus colegas, con sus amigos y con la gente que no es de la iglesia, porque necesitamos que el pueblo que no sea de la iglesia escuche este mensaje para que Dios pueda hacer una obra en su corazón. Echa tu pan sobre las aguas. Damos las gracias a Catherine, a Carola y a Yudeli por contribuir para que esto sea una realidad. Dios les bendiga a todos ustedes. Hagamos una breve oración. Gracias, Padre, porque nos muestra el periodo de tu pueblo, los periodos de tu pueblo, las vivencias que tuvieron ellos en esos momentos tan áureos y tan difíciles. Ayúdanos a comprender esto, ayúdanos a prepararnos a nosotros, porque estamos en el último periodo de la historia de este mundo. Bendice a la audiencia que nos ve en tiempo real y a los que nos verán en tiempo después. A su familia, guárdales en Jesús. Amén. Hasta luego, muchas bendiciones. Gracias por todo.